A ver, Pues ya, pues vamos empezando. De todos modos, sí, ya estoy grabando y la sesión se va a subir al canal de YouTube de Mixed Notes Hispano. Entonces también si algún día quien sea les pregunta algo al respecto, pues le pueden recomendar esta sesión. Si alguien en su clase alguna vez le dice, oye, ¿y qué onda con esto? Le dices, pues mira, una vez tuvimos una charla, puedes ver ahí la sesión o lo que sea, que sirva como material de referencia. súper. Órale. Bueno, pues qué chido que le cayeron. Este, pues ve, hoy nos acompaña Víctor González, un muy buen amigo ya con muchos años de experiencia estudiando, ahora dando clases también. Ha trabajado también de cerca allá en el Colegio de Sedona, principalmente para DCI, ¿verdad? Sí, En el Colegio de Sedona. principalmente para DCI y el colegio también. Y bueno, pues también he tenido la suerte y la fortuna de trabajar para DCI como voluntario por algún tiempo. Y pues muy contento, Juan. Muchas gracias por la invitación. Es un placer y es un verdadero honor estar aquí. No, pues muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y también está con nosotros Aldo Arzápalo, que bueno, pues ya lo conocerán muchos. Él también ya lleva muchos años estudiando, practicando, dando clases. Ahora él está en el equipo de traducción de inglés al español, de todo el material de los cursos ACI. Y además, pues está apoyando muy de cerca todas las actividades de Guadalajara con el board de ACI y eventos, organización de eventos, etcétera. Entonces, pues fíjense, en esta ocasión, el jueves pasado tuvimos una sesión que se me hizo una lectura muy interesante. El tema, porque la lectura en sí pues está corta, pero la verdad es que sí da para mucho. Y por eso justamente en esta ocasión quería tener gente que pues que lleve varios años, que le haya tocado a lo mejor trabajar o apoyar, ya sea como voluntario o como tal cual trabajo profesional en el servicio de estos proyectos, porque ahí creo que es un gran ejemplo donde tenemos la oportunidad de poner a prueba lo que dicen las lecturas. Y básicamente, para no hacer el cuento muy largo, esta lectura se trata de aprender a diferenciar o a interpretar las enseñanzas si son de manera literal o figurativa. Y cuándo es cuál. Y no solo eso, sino además qué tan literal y qué tan figurativo puede ser en ciertos momentos de tu vida, en ciertas decisiones que tienes que tomar, interacciones incluso que a lo mejor tenemos con nuestros propios maestros, que a veces nos pueden decir que hagamos algo o que no hagamos algo, o como que por ahí meter así como un comentario de que te recomiendan hacer algo, pero no te lo dicen directamente, o te dicen algo como de broma en serio. Entonces, bueno, pues primero me gustaría en general escuchar cuál es su opinión general de este tema, cómo lo han vivido ustedes. Y si quieren, de ahí nos pasamos un poquito a ver la lectura, los versos así que tal cual ya vienen del texto de ACI número 15, que es justamente el entrenamiento para aprender a hacerlo. Si quieres, empieza tú, Vic. Sí, claro. Pues personalmente creo que es un arte poder eh, siquiera intentar diferenciar entre lo literal y lo figurativo, ¿no? Algunas cosas podrías asegurar que son literales, pero no lo son, ¿no? Y es una forma que estos seres extraordinarios y estos grandes maestros tienen para poder llegar a diferentes tipos de mente, ¿no? Y de entendimiento. Entonces, me parece un arte verdaderamente poder tan siquiera intentar ver entre una y la otra, ¿no? Y estar seguro de qué es, ¿no? Eso se me hace un arte y es una habilidad a desarrollar que puede tomarte toda una vida, ¿no? Ujú, ujú. Fíjense, rápidamente como comentario, una vez yo estaba hablando con Venerable Jigme, que es una de las asistentes de Geshe Michael, que ya lleva años y años y años practicando, y ella me decía, en relación a este tema, me decía,
Al principio es muy difícil, pero mientras más estudies y más práctica tengas, más experiencia vas a tener para confiar en que lo que estás como interpretando, decidiendo, es correcto. Se me hizo muy interesante porque, bueno, la pregunta que ahorita me surge es ¿cuándo realmente tienes la certeza? Pero sí me hace sentido que mientras más estudio, ahora sí, prueba y error, ya le calaste de una manera, medio te funcionó, le calas de la otra, medio te funcionó, buscas un intermedio. ¿A ti cómo te ha ido con esto, Aldo? ¿Cuáles han sido tus aprendizajes? Sí, pues yo también estoy de acuerdo con Vic, sí es un arte, ¿no? Y bueno, yo pues también como enseñó Buda y como enseñan los grandes lamas, también como que si te bajas a lo básico, pues todas las enseñanzas las tienes que, no refutar, pero sí cuestionar, es parte del linaje. Entonces creo que esa es una buena base porque cuando enseñaba Buda decía, no me creas nada, no te quedes con nada, si no se queda con tu razonamiento. Y creo que esa es una buena base y sobre todo el razonamiento y tu compasión, ¿no? Entonces creo que aunque tu lama te pida algo que a lo mejor no lo entiendes completamente, si va contra tu razonamiento y sobre todo contra tus parámetros de ser compasivo y no lastimar a alguien, yo creo que se vale ir con todo respeto y decirle, lama, no entiendo, no, creo que va contra lo que yo creo que es compasivo. ¿Me puedes explicar? ¿Me puedes explicar más a fondo? Y creo que esa es como una buena base, ¿no? Siempre ir a lo que se queda en mi razonamiento y en mi ética como uno que está tratando de llevar la vida de un bodhisattva, de no lastimar a nadie y de ser compasivo. Creo que eso es una buena base. Pero sí estoy de acuerdo que entre más vas estudiando y mejor practicas y más tienes fe en el camino y más, o sea, más 20 te van cayendo, pues quizás ya tienes más entendimiento para las decisiones. Pero creo que a lo largo de, pues las mismas enseñanzas budistas se ha visto, ¿no? Por ejemplo, me viene, cuando estaba repasando los temas de esta clase, me viene a la mente el Sutra del Corazón, ¿no? Donde Buda dice, no hay ojos, no hay nada que ver. Entonces de repente es literal y luego creo que por ahí, por este tipo de afirmaciones, como la gente no estaba bien entrenada, llegan a unas ideas equivocadas de la vacuidad, de que la vacuidad no es nada o es, como dice el gran Geshe Michael, todo negro y así. Entonces, también creo que es muy importante pues tener un entrenamiento y un lung directo de grandes maestros realizados porque también te van entrenando. Pero sí es un arte y yo diría que mientras bueno, en mi caso, mientras todavía me falta más para dominar este arte, pues me voy al nivel básico de si va de acuerdo con mi razonamiento y con mis parámetros de compasión. Y si no, pues se vale volver a preguntar y decir que te expliques más adelante, porque de entrada parece como que no va con mi ideología en ese momento. Claro. Muchas gracias, Aldo. Sí, la verdad es que a mí algo que se me hace muy interesante es esto. O sea, supongamos las enseñanzas y a través de tus maestros, ellos te dicen, no me creas nada, nada de lo que te digo, a ciegas, ¿no? Ponlo a prueba, cálale y tú mismo ve tus resultados. De hecho, algo que me gusta a mí mucho de este sistema es que la fe en sí misma no es algo muy recomendable. O sea, sí te dicen, sí, qué bueno que tienes fe, sí, qué bueno que tienes ese entusiasmo y esa energía, pero el estudiante como que realmente va a llegar más lejos es el que no se la cree porque se lo contaron, sino que lo pone a prueba y entonces esa fe se vuelve, a veces le llaman una fe, sí, pero basada en lógica o basada en la práctica, en la prueba. Hay algo muy interesante y que es como poner a prueba las enseñanzas y hay tres elementos que de hecho vienen en la lectura que dicen que el Buda decía, tienes que cortar, o sea, tienes que tratar las enseñanzas como si fueran oro. Y en la antigüedad decían que si te daban una moneda o una figurita de oro y tú querías saber si era realmente oro, podías hacerle tres pruebas.
Uno era como cortarlo y ver cómo reaccionaba a la cortadita. Otro era ponerlo al fuego y ver cómo se derretía. Y otro era como tallarlo con una lija o una lima y ver, Limarlo, ajá, sí. limarlo y ver cómo se movían ese polvito, esas partículas. Entonces nos dicen que en estas enseñanzas hay que hacer lo mismo. Lo que yo no me acuerdo bien es cuál es la comparación en las enseñanzas. O sea, una de las que sí me acuerdo es, como tú dices, Aldo, que te cheque. O sea, que tú compares y te haga primero que nada sentido lógico. Esa es una de esas, pero las otras dos no recuerdo exactamente. Creo que otra es que hayas visto que otras personas lo utilicen y les haya funcionado. Pero a lo Hasta mejor por donde me ahí, acuerdo, es, ajá, tienes que irte como a los extremos de desechar la idea por completo para contrastarla contra hacerla completamente válida, ¿no? En el Inter, usar el razonamiento de decir, si esta idea no fuera real o no fuera correcta, ¿qué pasaría? Si es completamente correcta, ¿qué pasaría? Y en el Inter, usar estos razonamientos, ¿no? Y evidentemente usar la lógica y etcétera, ¿no? Entonces es como malear el oro y deshacer esta moneda que tú tienes un día y la vuelves a fundir y la vuelves a tratar como si la acabaras de encontrar, ¿no? La vuelves a forjar y vuelves a hacer de esta pieza una moneda, la fundes, la tallas y la tratas como si fuera una idea nueva, casi, casi, ¿no? La sí, pones a prueba una y otra vez. sí. Sí. Ahora, es Y también interesante. creo, Juan, Ajá. que parte es, ¿cómo se dice en tibetano? Tun som gompa, o sea que lo vuelves a repasar y luego contemplas sobre él, meditas, creo que también es parte, ¿no? Como para hacerlo tuyo y ahí como aclararlo y bajarlo al software también, como Sí, contemplar la idea y ya como meditar acerca de... sí. A mí me gustaría también invitar a la audiencia que si tienen dudas en cualquier momento o cosas que les haya pasado que no les haya quedado claro cuando algo era literal o figurativo, pues las pongan en el chat y eso nos puede ayudar a todos a, pues, a sacar el también tema de conversación. A mí algo que se me hacía muy interesante, por ejemplo, un ejemplo clásico, que dicen que en una ocasión el Buda les dijo a sus estudiantes de que, o sea, la clásica, ¿no? Que es el ejemplo que como que usan mucho, la de, con tal de llegar a tu máximo desarrollo espiritual, tienes que estar dispuesto a matar a tu padre y a tu madre. Entonces muchos de que, ¿cómo? ¿Cómo? Si justamente hace unos días nos enseñaste que tus papás son como de los objetos más sagrados que puedes tener en esta vida y que hacerles daño y todavía más matarlos sería así como un acto atroz. ¿Cómo nos estás diciendo esto, no? Y de ahí ya empezamos a ver que el Buda usaba analogías, que no se refería a matarlos literalmente, sino como a trascender tal vez esa visión de, bueno, una sería apego. ¿Cómo lo interpretarían ustedes? Yo diría que sería, si nos apegáramos a la palabra matar, por ejemplo, sería matarlos de la forma en la que toda la vida has creído que existen, ¿no? O sea, matar Claro, esa idea de tus papás con la que has vivido desde que los viste la primera vez, como creías que existen, ¿no? Como unos papás autoexistentes. Mátalos de esa forma, ¿no? Así no es como existen, Sí, sin hacerles estoy, ningún tipo de daño, ¿no? estoy de acuerdísimo. También creo que por ahí lo puso Brian. Y creo que de hecho, o sea, el apego estaría inducido por una visión autoexistente, ¿no? Entonces sería como mata el gaksha de tus papás, de Ajá. creer que existen autoexistentemente, porque eso es como la raíz de las demás aflicciones que pudieras tener con ellos. claro. Es Y como el es, jefe de jefes de cualquier aflicción que pudieras generar con tus papás, es que los veas incorrectamente. oye, y eso está bien difícil también, porque, por ejemplo, o sea, hoy tuve, digamos, la mala suerte, mala fortuna, mala semilla, en realidad, de que me llamara alguien, pues cercano, querido, que me cuenta que está como que pasando por un momento muy difícil, que pues como que su vida se ve que pues no tiene un rumbo muy claro ahorita. Pues sí,
sin contarles tanto detalle, pero como que la está pasando mal. La primera reacción que tuve, uno, pues es como, la verdad, molestarme. Como que digo, pues ponte las pilas, haz algo al respecto, nomás estás dejando que se te vaya el tiempo, te estás involucrando en actividades que no están tan chidas, no sé qué. La otra me preocupa el bienestar de esta persona, que así nos puede pasar si vemos a nuestros papás tal vez, o no coincidimos con sus valores, tenemos ideas diferentes de pensar. Y afortunadamente por ahí pues tuve la oportunidad de hablar con Aldo justamente y pues ya ven cómo es Aldo. Luego. Dice, pero a ver, tú fíjate también en qué aspectos has estado teniendo actitudes similares. Me puse a pensar mucho. Entonces, a lo mejor en esa manera pudiera ser esa interpretación de que mata la ilusión de cómo crees que esa persona existe y cómo crees que esa persona se está manifestando en tu vida. Y también de pensar que nada de lo que hagas va a influenciar un cambio positivo en esa persona. O sea, yo podría haber dicho, no, pues ese es rollo de esa persona y sí, qué triste, me preocupa mucho. Y es muy difícil, la verdad, pero creo que de alguna manera te empodera el pensar que si es verdad que todo viene de semillas, entonces sí hay algo que pueda hacer para ayudarle, aunque esa persona esté lejos. Tal vez pueda ser ese un ejemplo de, pero fíjense todo lo que tuvimos que hablar para interpretar una frase del Dharma. Ujú. O sea, el Buda dijo, luego también hay gente que así te la cita, ¿no? O sea, estás fuera de contexto y te dicen, no, el Buda dijo, mata a tu padre y a tu madre. Y entonces, pues si no te lo explican con contexto, pues dices, ah, no, pues oye, qué gachos, ¿no? Estos cuates están locos. ¿Qué onda con esto? Y De hecho, entonces, ahora que lo dices, hay una parte en la lectura del ACI 1. ujú, Es una de las lecturas más largas que hay de todos los 18 cursos. ujú, No sé si se acuerdan que hay una parte donde dice que tienes que dejarlo todo, tienes que abandonarlo todo, tienes que abandonar a tu familia, tu casa, tus pertenencias, etcétera, ¿no? Entonces esto puede ujú. ser súper choqueante Claro. si lo agarras literal, ¿no? O sea, si Ujú. no tienes em, o sea, si no tienes la contraparte de qué otra cosa pudiera ser, o no te cuestionas un poco de qué pudiera estar hablando, puede ser un verdadero shock para alguien que está empezando pues, a leer del Dharma, ¿no? Claro. Y ahí mismo, ¿cómo interpretarías tú esas líneas que tienes que dejarlo todo? Pues primero que nada tienes que dejarlo todo como has creído que existe, ¿no? Al final de cuentas, ese todo que tú ves como mi familia, mi cuerpo, mi riqueza, en realidad solamente es una ilusión. O sea, es una ilusión de cómo crees que existe lo mío, ¿no? ¿Cómo crees que existe mi Víctor existe de una forma equivocada, ¿no? Entonces, Claro. el abandonar este tipo o sea, el abandonar estas cosas no es, me voy a ir a las cuevas y entonces, es así hasta nunca, ¿no? O sea, no va por ahí. ¿Saben qué? Me voy no, o sea, no va por ahí. No tienes que Mm. dejar tu casa, no tienes que dejar tu trabajo, no tienes que decir a tu jefe mañana, ok, ahí nos vemos, ¿no? Sino abandonar las ideas equivocadas que tienes al respecto y desapegarte de las personas, de la riqueza y etcétera, es abandonar estas ideas equivocadas acerca del mundo que te rodea, ¿no? O sea, en este caso me está diciendo que lo que hay que abandonar es no la riqueza en sí, porque la riqueza es algo que, pues, en general disfrutamos, aparentemente nos permite ayudar a hacer cosas buenas si lo usamos con propósito, pero la riqueza que hay que abandonar es la riqueza que creemos que podemos hacer si trabajamos muy duro. Claro, y la Y riqueza no, que ajá, cree que te da felicidad por ser riqueza, porque ujú, puedes cuestionarte también si la riqueza es lo que te da la felicidad o lo que te da el poder de comprar, por ejemplo, ujú, o no, ¿no? Porque puedes tener riqueza económica, por ejemplo, material, pero no necesariamente tienes el poder de la compra, ¿no? O el poder de la adquisición.
o mucho menos podrías tener la felicidad que aparentemente te pudiera dar una riqueza. Sí, y también creo que ahí va el dejar la idea de que crees que la riqueza puede venir de otro lugar que no sea de tu bondad, de la generosidad, ¿no? Ajá. O sea, y creo que también como una base sólida para poder interpretar bien es la sabiduría. Por eso se recomienda que escuchemos la pluma 3000 veces y que estemos estudiando y meditando en la vacuidad, porque es como la base para poder pensar claramente y como descifrar, como entender bien las ideas, ¿no? Ahí se me hizo bien interesante que Sandra puso, pero sí hubo maestros que lo dejaron todo. De hecho, la historia de Siddhartha, ¿no? Claro, sí, está interesante. Y de San- Ahora, sí, sí, adelante. Es que a mí me llama la atención que, mira, y es lo mismo, el arte de la interpretación es el tema de este curso, ¿no? Un amigo de Estados Unidos, muchos lo conocerán, se llama Ward, gran estudiante, muchos años de practicar yoga, qigong, dharma, meditación, gran traductor. Contó una historia que me gustó mucho. Brevemente, él decía que cuando estaba en primaria, le enseñaron matemáticas, ¿no? Básicas. Entonces le decían, para empezar, bueno, vamos a enseñarte a sumar. Y si tengo 2 manzanas y me regalan otras 2, ¿cuántas tengo? No, pues que 4. Y si tengo 4 manzanas y me como 2, entonces ¿cuántas tengo? No, pues que otra vez 2. Entonces empezaban con este jueguito de sumar y restar. Pero les dijeron, la regla va a ser que nunca puedes restarle un número más grande a uno más chiquito. Entonces todos los niños, ok, no le puedes restar un número más grande a uno más chiquito. Entonces ya, dice que le iba muy bien en matemáticas, le gustaba mucho, y en secundaria, entrando a secundaria, lo meten como al club de matemáticas. Entonces que les dicen, ok, ustedes ya acaban de entrar a secundaria, vamos a empezar un tema nuevo que se llama números negativos. Órale, números negativos. Entonces, a ver qué hacer. No, pues ahora vamos a restarle, le vamos a restar 7 al 5. Y entonces él levanta la mano y dice, no, maestra, eso no se puede hacer, eso es imposible. Porque a nosotros nos enseñaron que la regla es que nunca le puedes restar un número más grande a uno más chico. Y se le dice, mira, sí. Cuando estaban chiquitos les dijimos eso porque si no se iban a confundir y no iban a poder avanzar de una manera adecuada. Pero ahora tú ya estás más grande, ya tienes más experiencia y más capacidad. Ahora te vamos a enseñar cosas nuevas que aparentemente rompen las reglas de lo anterior, pero son necesarias para seguir avanzando. Creo que en el arte de la interpretación muchas veces nos enfrentamos a eso. Y muchas veces, o sea, dicen que en general el Buda enseñó en 3 niveles, ¿no? General. O sea, en realidad depende, pero me hace mucho sentido, o sea, que si ves a un niño chiquito y la típica, ¿no? De cómo vienen los bebés, muchas veces ahí los papás le juegan de que depende la edad y la conciencia que tenga el niño, le van a ir explicando la manera en la que vienen los bebés. Y se me hace muy lógico, depende, ahora sí que depende el sapo la pedrada. Puede darse el caso de que es al principio tal vez sí necesitas alejarte de ciertas cosas para progresar. Y tal vez al principio, y creo que muchos de nosotros lo hemos vivido, ¿no? Tal vez estaría interesante escuchar la experiencia que ustedes han tenido de tal vez cómo practicaban al principio y cómo han ido evolucionando. Yo, por ejemplo, una que les puedo decir muy clara es que al principio, cuando empecé a calar proteger la vida, me volví vegetariano extremo y me volví bien juzgón. Y a todo mundo le andaba diciendo de que no está chido comer carne, y metí a todo mundo en problemas porque yo quería comer vegetariano y me tenían que cocinar especial y luego la gente se enojaba, no, unos cohetes. Y luego aprendes que más allá todavía de, sí está buenísimo proteger la vida, sí es importante tu alimentación, pero si vas a causar un cuetote, pues también tienes que aprender a ser flexible, pero creo que eso viene más adelante. No sé si ustedes tengan experiencias así en las que primero interpretaron algo de una manera y mientras más lo van usando, se empieza a transformar.
Sí, a mí, por ejemplo, muy parecido me pasó con la meditación. Hay que meditar todos los días, y entonces se volvía hace muchos años como una neurosis, ¿ya sabes? Entonces, o sea, sí, sí hay que meditar todos los días, pero si un día te lo brincas, o sea, creo que es mucho más productivo aprenderse a brincar una meditación de forma consciente que ser ultra neurótico y decir, no, 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 es que tengo que meditar y entonces te vuelves neurótico, como con la misma neurosis con la que a veces vas a hacer ejercicio y eres vegetariano, y ya sabes, entonces ese mismo comportamiento erróneo que te atrapa, pero nada más con otra cosa, con la meditación, podría ser con el ejercicio, podría ser con el trabajo, o sea, pero es con la meditación y te vuelves neurótico para meditar y te vuelves neurótico para el Dharma y cosas así, ¿no? Sí, pues creo que ahí estoy viendo que Rosalía también, creo que a mí también me pasó algo similar. Bueno, con respecto a lo que dice Sandra, también lo que dice Juan, como sabemos, Buda enseñó de distintas maneras y aquí tengo mi sombrerito, entonces depende de qué escuela estás, ¿no? Entonces, si me pongo el sombrero como para una escuela más de Abhidharma, que es una escuela de las, o sea, no es de las escuelas altas, pues sí pudiera decir, tienes que dejarlo todo y vete a una cueva y es más como el approach de alcanza nirvana y aléjate de todos. Pero si el estudiante empieza a desarrollar más bodichita y empieza a entender mejor la vacuidad, entonces yo le diría, no, pues no tengo ahorita otro sombrero, pero me pondría, imagínese que tengo otro sombrero y le diría, no, pues más bien haz un buen business para que empieces a ayudar a fundaciones, ¿no? Entonces también, y a veces los mismos maestros hacen un display de lo que tienen que hacer simplemente para enseñarle a ciertos tipos de estudiantes. Entonces también tenemos que entender que Buda pues se ponía un sombrero diferente para cada enseñanza. Entonces sí hizo esa enseñanza y sí le ayudaba a muchas personas, pero quizás a otros estudiantes ya estaban un pasito más y ya esa enseñanza no les quedaba tan ajustada a ellos, ¿no? Como decía Juan, quizás el otro estudiante ya estaba con los negativos, haciendo la analogía de Word. Pero a mí, por ejemplo, me pasó igual, empecé a estudiar Dharma y me volví súper puritano en todo lo que consumía, lo que veía, no me desvelaba nada. Y se me empezó a cerrar el corazón porque me puse así como tieso y juzgón y medio amargado. Y me acuerdo que hasta mi gran maestro llegó y así como que me dijo, no, pues a ver, suéltate, tranquis, no estés, es mejor que trata de practicar un poco el goce y la diversión porque estás demasiado en tu afán de ser más puro, estás siendo menos puro porque estás juzgando y estás como así como tieso. Entonces fue una gran enseñanza para mí también como hacer el ajuste y también, o sea, si lo llevamos, me gusta decirlo ya, si lo llevamos más al cuerpo sutil, como la mayoría de aquí son yogis, si tu práctica, si sabemos que tenemos los canales que aprietan el canal central, si tu práctica está haciendo esto, o sea, y sutilmente esto, ya hay un foco rojo de que tu práctica no está bien. ¿Por qué? Porque estás apretando más, ¿no? Estás apretando más tu corazón, estás juzgando, te estás afligiendo, entonces ahí hay un ajuste que hacer. Entonces creo que también vamos aprendiendo a como a ajustar la cuerdita de la guitarra para que dé los tonos armónicos, ni muy apretada ni muy sueltita también. Y ahorita lo que puso María Belén en el chat, que dice, me pasa algo parecido con la rutina en la vida al intentar compartir el Dharma con mi pareja, y eso es algo que se me hace como bien común, ¿no? Que llega alguien y entonces el Dharma sí le deslumbra y entonces a todo mundo se le quiere contar y a todo mundo nos queremos traer y entonces pues resultamos un pain, o sea, al principio, pues claro que quieres compartirlo con todos y te encantaría ver a tu familia, a tu papá acá al lado tuyo, pero autoexistentemente el Dharma tampoco es o sea, tampoco es lo mejor del mundo de forma autoexistente, ¿no? Ni tampoco le va a ayudar a los demás de forma autoexistente. Entonces, a mí se me hace bien común eso de que lo quieres compartir tanto
que a tu pareja pues la jalas, ¿no? Y a lo mejor no quiere, o sea, quiere ver el fútbol, no quiere ver Netflix. Y quién sabe si tu pareja esté viendo el Dharma, viendo Netflix, o sea, no sabes si está meditando. Tú piensas que está perdiendo el tiempo, ¿no? Pero no sabes en realidad. Y entonces esta fuerza de querer jalar, ya sabes, a tu pareja y a tu familia, pues causa un poco de estrés, yo creo, ¿no? Y al principio, yo creo que Totalmente. después con el tiempo vas relajando la cuerdita y hasta tu pareja puede decir, a ver, ¿y qué haces ahí? ¿Qué haces ahí enfrente de la tele estudiando tanto tiempo? Platícame, ¿no? Si aflojas un poco más la cuerda. Pero si la tensas, a lo mejor pues, va a resistirse y, y nunca se va a interesar, ¿no? Sí, es interesante que justo la lectura de la que vamos a hablar la siguiente semana, bueno, este jueves en inglés, y el lunes que viene en español, justamente habla de las relaciones de parejas, se llama como las preguntas más frecuentes que surgen en relación de pareja. Y viendo la clase que dio Geshe Michael, al final él decía que la manera más poderosa para cambiar al mundo era simplemente ser un buen ejemplo. Y esto creo que es algo que todos estamos familiarizados, lo dice una y otra vez. Aparentemente, si quieres que alguien te escuche, como que tienes que ser un buen ejemplo para esta persona. Tienes que desarrollar tal vez cierta, yo le llamaría como admiración, como que esta persona te vea feliz, ser alguien exitoso, relajado, no todo tenso, así como decía Aldo. Y sí, es muy común. Al principio, cuando nuestra práctica no está tan fina, podemos caer en esta como tensión de querer convencer a todos, de que nos escuchen, de que esa es la verdad. Pero ¿cuántas veces también nos ha dicho Geshe Michael? No molesten a nadie con su espiritualidad. Cuenten de ella, sí, cuando la gente quiere escuchar de ella. Pero es bien importante tener esta sensibilidad de hacer que la gente se la pase bien, que esté en paz, que no caigamos en ese molestar. Y justo lo que decía Víctor, es una de las preguntas que viene en el karma del amor, en el libro. Y me acuerdo que decía que si quieres que tu pareja esté más abierta a escuchar de las cosas que te interesan a ti y te gustan mucho, tienes tú también que empezar a interesarte por las cosas que le interesan a los demás, aunque te parezcan aburridísimas. Que si a tu mamá le encanta bordar y cada vez que llegas te cuenta de los nuevos nudos que aprendió a hacer, pues escúchala con interés, con apertura. Que si a tu papá le encanta, pues yo no sé, el polo sobre caballo y a ti te da una flojera increíble, pues que le tengas paciencia y te regocijes de la pasión que cualquier cosa le despierta a alguien más. Empieza a sembrar la semilla, esa era la pregunta, me acuerdo, para que tu pareja también se empiece a involucrar en esas cosas que a ti te apasionan y te gustan tanto. Sí, creo que como bodhisattva tienes requerido ampliar tu caja de herramientas, ¿no? Y lo he visto así en ejemplos como el gran Geshe Michael, que de repente cuando era el mundial en el retiro acá de Chapala, que hablaba del gol de la final del mundial, ¿no? Y luego este último retiro cuando estaba el Super Bowl y hablaba del Super Bowl. Y no es en sí porque, o sea, ser relevante el fútbol o no, es simplemente por tener la empatía de saber de temas con los cuales puedes conectar con más personas y puedes servirlos mejor, ¿no? Y eso es como ir construyendo tu caja, tu Bodhisattva Toolkit, lo tienes que tener súper amplio porque nunca sabes cuándo vas a tener que sacar la llave Stilson del fútbol para conectar con alguien y poderlo ayudar. Entonces, sería una actitud anti-Bodhisattva decir, no, es que eso a mí no me interesa. Oye, pero le interesa a muchísimas personas y con eso puedes conectar y con eso puedes hablar con ellos y puedes generar una conexión y luego los puedes ayudar. Entonces, se me hace muy interesante eso que dices, Juan, cómo tenemos que ir como profesionalizando nuestro toolkit de bodhisattvas cada vez más y más, y entre más conocimiento tengamos de cosas que no parecen trascendentes, si con eso puedes conectar con alguien y lo puedes ayudar de pequeña manera, aunque sea escuchándolo, ya es algo súper trascendente, ¿no? Sí. Yo diría. Y ahora muchas veces hemos escuchado
que el 90% del poder de una semilla, de algo que hacemos, viene de nuestra intención. Entonces me imaginaría que aunque hables de cualquier cosa, o sea, de la novela, de lo que sea, de que a Chuchita la bolsearon o de lo que sea, mientras tienes una intención real de conectar con esa persona y abrirle el corazón, estás sembrando una buena semilla. ¿Qué pensarían ustedes al respecto? O sea, que no es Sí, tanto de lo que hablas, sino cuál es tu motivación detrás de lo que estás hablando. sí, y yo lo pondría en el contexto inverso, ¿no? Podrías estar hablando de Dharma, pero tu Mm, motivación es bien egoísta. O sea, quiero mm, parecer mm, súper sabio y quiero parecer alguien que ya se está iluminando y pongo mi carita así, ya sabes, o sea, tienes una motivación bien chafa, ¿no? Puedes estar sí. hablando de Dharma, tu motivación es súper chafa, ¿no? Y en cambio puedes estar hablando de food para conectar con alguien o de bordado, ¿no? Para conectar con tu mamá y tu motivación es más grande que si hablaras, que si enseñaras la pluma, ¿no? Sí. Sí, buenísimo ejemplo, Vic. Pero también creo que, o sea, las dos alas son, las dos alas del ángel es la sabiduría y la compasión, ahí también entra la sabiduría. Entonces, porque si no, luego puedes caer al extremo de que no, es que la intención es lo que más importa y pues yo no voy a saber nada de fútbol porque mi intención va a ser no. Entonces, si tienes la sabiduría y sabes un poquito de fútbol, pero con la buena intención, ya está como mucho más poderoso tu acción, ¿no? Entonces, también es como una línea delgada, porque también tienes que tener como la sabiduría de, ay, voy a saber poquito de este tema porque tengo una intención más pura. No, yo no hablo de ese tema porque mis intenciones siempre son buenas. Entonces es como, ahí tienes que jugar un poco. Sí, claro, y Sí. también la motivación sí es el 90%, pero pues hay que hacer, o sea, Exacto. no puedes quedarte nada más con que ay, tengo una excelente motivación y como es el 90%, me voy a quedar con la pura motivación. O sea, Ah, también hay que hacer, o sea, es bien Claro. importante que todo lo que tienes en motivación, o sea, lo hagas y lo materialices, ¿no? a ver, ¿qué piensan de esto? Ahí te va un ejemplo justo de lo que mencionas, Vic. Hace, no sé, tal vez ya 4 semanas, 3 semanas, hubo un grupo principalmente de Guadalajara, que fuimos a sembrar arbolitos a Diamond Mountain. Es un proyecto muy interesante, se llama Sky Harvest. Pues ahí vamos, un grupito. Y pues ya íbamos pensando, bueno, yo iba pensando, bueno, pues la motivación, voy a ayudar al mundo, sembrar árboles, el medio ambiente, el centro de retiros de estas enseñanzas que me gustan mucho, mi maestro también quiere que el ambiente esté regenerado, entonces tenía una buena motivación. Llego allá y el primer día me enfermo, ¡pum! Entonces en cama toda la semana, no hice nada, yo creo que si moví una piedra fue mucho, una bolita ahí de semillas. Pero entonces después hablando con los amigos, por ahí creo que Pachi me decía, no, pues te perdiste la semilla. Y yo como entre broma en serio le dije, fíjate que no, le dije, porque la motivación es el 90%. Entonces ahí está mi 90%. Y si me regocijo de lo que tú hiciste, ahí está mi otro 10%. Entonces ya saqué el 100 sin haber hecho nada. ¿Qué piensan de eso? ¿Aplica o no aplica? ¿Sembré la semilla o no sembré la semilla? Creo que el resultado de las cosas no interfiere el resultado final de lo que estás haciendo, no interviene eh, digo, con el karma que puedes cobrar, ¿no? Digámoslo así. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, la intención de que alguien deje de fumar Mm, y tú haces todo y entonces lo planeas y estás buscando cómo llegar, que es por el fútbol o por, ya sabes, o sea, estás buscando estas herramientas y al final de cuentas llega la semana número 25 y la persona no ha dejado de fumar, no quiere mm, decir que si el resultado sigue siendo el que no esperas, tu karma está ahí congelado, o sea, no quiere decir que el resultado final pueda intervenir de una forma o de otra. Sin embargo, también hay mucha sabiduría que aplicar ahí, porque si al final de cuentas el resultado es no dejo de fumar, algo importante hay que aprender acerca de tu comportamiento, ¿no? ujú. Y
por ejemplo, de este caso particular que platicas, Juan, no me parece que te perdiste de tu karma, o sea, fuiste hasta allá y entonces estuviste pensando en la motivación y seguramente dejaste cosas de lado en tu casa y ya sabes. Entonces, Sí, sí, al final de cuentas no vamos a poder ver estos arbolitos cómo van a ayudar al mundo, ¿no? O sea, no lo vas a poder ver hasta que no seas un ser iluminado, no vas a poder ver lo que verdaderamente hicieron los arbolitos. Pero el karma de lo que tú hiciste está ahí. O sea, como lo dicen por ahí las lecturas, el karma es como un tipo de energía que no puedes ver, pero se queda, ¿no? ujú, Yo sí, estoy de acuerdo, sí creo que de manera general, o sea, sí es lo mismo, pero ya si te vas como a si lo empiezas a desmenuzar y entendemos que cada 65, o sea, cada chasquido son 65 semillas, entonces quizás, porque a mí también me tocó estar ahí, entonces quizás con esa intención, cada segundo que yo me levantaba temprano y estaba sudando en el sol y estaba así con el pico y la pala, quizás son semillas un poco más poderosas, pero no significa que tú no sembraste la semilla, pero no, o sea, cada segundo que los otros estaban así, tú también estabas pensando en eso, no sé, pero creo que al estar accionando y al estar haciéndolo y al estarte viendo hacerlo, estás sembrando más semillas y quizás son más poderosas, ¿no? Con una correcta intención también. claro, Pero de manera general, pues podemos decir que sí. sí. Sí, por supuesto. Porque creo que lo que tú estás diciendo es los 4 pasos, de hecho, para sembrar una Claro. semilla, que es Shi, El Sampa, kármico, Yorwa, Tartuk. sí, el sendero kármico completo, ¿no? Sí, Que ahí está el just do it, que te veas a ti mismo hacerlo, así que te estás sí, viendo, o sea, cada segundo te estás viendo ahí. ¡Pa! sí, porque sí tuve el número 1, que es Sí, el Shi, que es como el deseo de hacerlo. Luego el Sampa, pues fue todo el plan, ya me visualicé, dije sí voy a ir, compré mi boleto. El Yorwa fue lo que me faltó, poner las sí. manos en la acción, pero si hago Tartuk, ahí se puede complementar. Sí, Es muy interesante. aquí dice Brian que fuiste y que tuviste el acto de moverte hasta allá y que podría ser que un Buda lo viera como picando piedra como tal, que eso cuenta como el Yorwa. Sí, estoy de acuerdo, Brian, pero si estás considerando las 65 por segundo, creo que no tuvo tantas, Juan, porque no estaba ahí picando. Entonces ese Yorwa de cada piquete Sí. no estaba teniendo esa ahí, pero sí tuvo muchos y no demerito su trabajo y sí fue muy bueno lo que hizo, pero quizás el que estaba ahí así, pues está teniendo mucho más Yorwas porque es cada ¿no? Entonces son más. Sí, a lo mejor ese dolor del día después de experimentar, de, estoy cansado porque estuve Sí. picando la tierra todo el día de ayer, ¿no? Ya sabes, a lo mejor ese es Sí. el que no tuviste por haber metido las manos, pero si en algún momento manejaste, o sea, manejaste a este grupo, le manejaste a este grupo para llevarlo a algún lugar, para llegar al destino final, te puedes apropiar y decir, yo los llevé a todos, o sea, Claro. Y si no los luego hubiera sí, llevado, a lo mejor no hubiera llegado nadie, entonces, ¿no? Te puedes apropiar igual de que si les compraste los boletos de avión a los demás, entonces te apropias de haber ayudado a llevarlos a todos, ¿ya y luego sabes? si te tartuqueas si tartuqueas el 10%, y si tartuqueas de cada uno, ya es el 100, o que si son 10. Sí, porque a ver, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Estar picando piedra todo el día? Todo el día y estar todo afligido, enojado, pensando en lo que te dijo no sé quién, que el amigo te peleó, que no sé qué, o haber estado en cama estudiando sabiduría exquisita en la computadora. A lo mejor desde un punto de vista diferente, Sí, alguien que estuvo en el sol estaría pensando, Juan es súper afortunado porque no está bajo el sol, ya sabes. O sea, todo tiene que ver con la óptica. O sea,
me parece muy complejo, ¿no? Sí, Claro, es también, complejo. también ya sería la sutileza de cómo está moviendo la mente cada quien. Pero de seguro el que está moviendo la mente más virtuosamente, más allá de su actividad física, pues es el que está sembrando semillas más poderosas, sin duda, ¿no? Sí, ahora me gustaría llevar este tema porque ya ha salido varias veces. Empezaron a hablar de sabiduría. Y volviendo al tema de las enseñanzas cuando se interpretan de manera literal o cuando se interpretan como analogías, metáforas, de manera figurativa. Hay versiones que dicen que lo único que fue realmente 100% puramente literal es cuando Buda hablaba de la sabiduría. ¿Qué podrían decir en sus propias definiciones? ¿Qué es sabiduría para ustedes? ¿Y cómo entonces empacas toda la enseñanza con sabiduría? Si alguien llega y te dice, oye, escuché que en las clases a los que van hablan mucho de sabiduría. ¿Qué es eso de sabiduría? Yo digo que para resumirlo, en el contexto que nosotros estudiamos, sabiduría es entender correctamente cómo funcionan las cosas y hay que entender los dos lados de la moneda, ¿no? Que las cosas no tienen naturaleza propia y que provienen de un acto o una serie de actos en el pasado, ¿no? De actos mentales, de actos físicos, etcétera, ¿no? Y verbales. Entonces, entender estas cosas es lo que yo podría empaquetar de una forma breve como sabiduría. Sí, totalmente de acuerdo, como dice Brian, clear thinking. Pero yo le agregaría, depende a quién le estés diciendo, ¿no? Porque incluso hay un voto de enseñarle la vacuidad a alguien que no está mentalmente preparado, estás rompiendo un voto. Entonces también creo que ya si lo llevas más completo, saber qué le estás compartiendo a quién. Pero sí estoy de acuerdo en rasgos generales, completamente lo que dijo Víctor. Pero si ya metes el elemento de sabiduría para quién, pues sí te tienes que poner el sombrero y tratar de ver a quién le estás hablando y qué es lo que más debe ayudar, ¿no? Entonces, podríamos decir que sabiduría es entender cómo funciona la realidad. Así muy en términos generales. ¿Qué es eso de sabiduría? Ah, pues sabiduría es entender cómo funciona la realidad. Ah, ¿y cómo funciona la realidad? Ahí sí, como dice Aldo, dependiendo de la capacidad del estudiante, puedes ir viendo como qué versión le compartes. Pero en términos generales, podríamos decir, a mí me gusta, se me hace sencillo y accesible, es decir, que todo lo que vivimos, todo lo que nos pasa en nuestra vida, cómo nos sentimos, cómo nos vemos a nosotros mismos, a todos los demás, nuestras relaciones personales, nuestro éxito, nuestro nivel de felicidad, etcétera, etcétera, nuestra salud física, va a depender de algo. ¿Y de qué va a depender? Prácticamente de cómo tratemos a los demás, de cómo hagamos sentir a los demás a través de lo que hacemos, decimos y pensamos. Y que si entendemos eso así de manera muy, muy, muy profunda, entonces llegamos a tener sabiduría. ¿Cómo se les hace eso? ¿Algo le agregarían o le quitarían? Entender es, sí, yo creo que estoy de acuerdo en esa parte a grandes rasgos y la sabiduría me parece que también requiere el ingrediente de la contemplación para poder, esto que acabas de decir, como para poder estallarlo, o sea, como para poder hacerlo mucho más amplio y poderte cuestionar si esto que estás pensando acerca de cómo funcionan las cosas, lo estás pensando de una forma autoexistente o no, por ejemplo, ¿no? O sea, si contemplas la idea acerca de que todo tiene vacuidad, entonces podrías cuestionarte de repente si esta forma de pensar eh, propia, en este caso mía, de saber que las cosas provienen de cómo tratas a los demás, la estoy pensando como si fuera autoexistente o no. ¿No? O sea, tienes el poder de autocuestionarte
cómo es que estás estructurando estas ideas, si las crees como si fueran autoexistentes o no. Entonces, la contemplación me parece súper interesante, un ingrediente súper interesante para la sabiduría. Sí, sí, me gusta eso de cómo funciona la realidad, pero yo regreso otra vez al sombrerito, ¿no? Creo que también tienes que meterle la compasión. Por ejemplo, hoy me habló una amiga que tuvo, realmente no sé qué le pasó, pero ella está en una silla de ruedas y me estaba diciendo que se le estaba cerrando el corazón porque tiene muchos dolores desde hace mucho tiempo y era como bien impaciente, es como bien impaciente, ¿no? Entonces, o sea, no es que le voy a hablar de la sabiduría, le voy a decir que sus dolores son por cómo ha tratado a los demás. Uy, como Eso que deja de ser, deja de, por eso el sombrerito, ¿no? Deja de ser kind. Entonces, por eso también la sabiduría, en qué momento y para quién, ¿no? O sea, porque no sé, quizás decirle eso o a alguien que le esté pasando muy mal o que sufre una tragedia, pues qué malas semillas o es tu karma, no le puedes decir eso como Pues bodhisattva. eso me dijiste a Son... mí hoy. pero tú tienes 11 años estudiando, Juan. Pero en este caso, Sí. Aldo, por ejemplo, que es el receptor del mensaje de esta chica que no la está pasando bien, Aldo tiene la sabiduría suficiente para decir, a ver, no le puedo decir que el karma y que, ya sabes, ¿te acuerdas de aquella? O sea, tiene la sabiduría suficiente para saber en qué momento decir qué, ¿no? Ahorita el contraste está perfecto, como dice Aldo, no, no le puedo decir a esta chica esto, pues no es el momento, pero a Juan sí. Claro. Y ahí me recuerdan las 6 sabores de la vacuidad, ¿no? Del Mahamudra, cómo son como te van llevando. Y a veces lo más compasivo es, o lo más sabio es simplemente escuchar y dar un consejo más compasivo y no, porque a veces lo puedes lastimar. Yo recuerdo que lo que platicábamos antes, cuando me recién enseñé la pluma, que hasta cuando estaba soltero salía con alguien en la noche, les empezaba a enseñar la pluma y los asustaba así de que, y le platiqué, me acuerdo que le platiqué a un amigo y lo ahuyenté, lo afligí. ¿Por qué? Por lo mismo, porque no sabía qué sombrero ponerme y él se afligió tanto y me decía, ¿a poco me estás diciendo que Hitler y tal? No, de veras se aflijó y se alejó de mí y me dijo que estaba loco y que cómo le decía eso y me estás diciendo que yo soy. Entonces, siempre es bien importante recordar y eso es como la sabiduría tiene que ir de la mano como con ese bracito de la compasión, ¿no? Y tener la compasión y saber a quién le vas a decir y por qué le vas a decir y cómo tú percibes que están listos para escuchar tal cosa o tal cosa. Yo creo que es muy importante eso, porque si no, incluso aunque digas es que yo estoy compartiendo la sabiduría, los estás lastimando, entonces ya no es tan sabia la sabiduría. Yo no fuiste tan sabio. Sí. Pues ya ahorita no usamos realmente la lectura, aunque sí me gustaría, aunque sea un solo verso de la lectura, ya compartirlo para cerrar y abrirlo los últimos minutos que quedan, si quien sea quiere hacer alguna pregunta en el chat para hablar de eso, pero les quiero compartir, aunque sea un verso de la lectura que se me hizo, bueno, que se me hace relevante para este momento. A ver, ahí les va. A ver, aquí está, compartir pantalla. Ahí está. Mira. ¿Dónde está? Es el verso que dice que la única manera realmente de poder llegar al entendimiento de lo que es figurativo y literal es a través de entrenarnos en nuestra razón lógica. Pero no sé cuál es ese verso. De todos modos, a todos les recomiendo. Está cortita, es una lectura como de 6 páginas o 5, pero pues son versos chiquitos y uno es en inglés y uno en español. Pero
Es extremadamente, a ver, por esta razón la capacidad. Creo que es esta, sí, es este verso. Mira, lo voy a hacer grande para que lo vean. Es esto. La distinción entre estos dos, o sea, lo figurativo y lo literal, no es algo que las palabras en sí mismas tengan el poder de ilustrar. O sea, simplemente de que te diga alguien, esta parte es figurativa y esta parte es literal. Si fuera así, hubiera sido un ejercicio inútil, que ha habido grandes maestros así a lo largo de los años, que se pasan años y años entrenando y explicando cómo diferenciar entre lo que es literal y lo que es figurativo. Dice aquí, explorando la verdadera intención de las enseñanzas, empeñándose en hacer distinciones en lo que es figurativo y literal. Tampoco se hubiera hablado dentro de las palabras. Ok. Bueno, no sé dónde está el verso, pero es el verso que dice, aquí está. Ahí está. ¿Dónde? Razonamiento inmaculado, es ese verso. ¿Este? Sí. A ver, échatelo, Aldo. Por lo tanto, debemos dedicarnos a la búsqueda de la verdadera intención de las enseñanzas a través de seguir a los grandes innovadores. Aquellos a quienes las escrituras predijeron serían capaces de ilustrar la distinción entre lo figurativo y lo literal. Son ellos quienes nos han revelado la idea a través de lo figurativo y lo literal. Son ellos quienes han utilizado verdadera razón para determinar de manera perfecta las enseñanzas que son literales. A través de encontrar pruebas en contra de cualquier intento de interpretarlas con cualquier otra luz y pruebas que apoyan que son literales y no algo figurativo ni nada que pudiéramos decir que se refiere a otra cosa. Al final, debemos aprender a hacer esta distinción a través del razonamiento inmaculado única y exclusivamente. Entonces, ahora sí, como dijo Aldo hace rato, y que también salió en la sesión en inglés, pues tú, ¿cómo es? Tú, Sam Gom. Sí, tú, Sí, Sam Sam Gom, Gom. que es estudiar. Eso nos va a ayudar a entender, estudiar. Contemplar, que también lo mencionó Víctor, muy importante, y que también aplica, que es lo que también haces cuando estás hablando con tus amigos. Lo que estamos haciendo aquí es como contemplar, porque hablas de eso, piensas, reflexionas, comparas ideas. Y número 3, igual de importante, meditar en estas ideas. Y ya no hubo nada en el chat. Si alguien tiene una Dice última pregunta, Brian que si, un momento, pero creo que era como una broma, ¿no? Ajá, No sí, no sé. entendí. No sé si se refiere como la broma de... Tiene un momento para hablar de la pluma. Ah, sí, de sí, de la broma de Y pues bueno, pues qué bueno que nos pudimos juntar a hacer esto. La siguiente semana también va a estar muy bueno porque pues va a ser sobre temas de relaciones de pareja. Y la verdad que les recomiendo muchísimo la clase, se las voy a poner. Esta clase está muy buena y también muy accesible porque es una charla que dio Geshe Michael en Argentina. Entonces tenía como traductora a una mujer hablando en español. Entonces, y automáticamente para la audiencia latina, hispana, nos queda muy chida esa clase. Está Geshe Michael hablando y tenemos como la confirmación de lo que dijo en español. En esta clase hay joyas muy interesantes porque habla de muchas correlaciones kármicas. Por ejemplo, les puedo adelantar que él decía que para seguir manteniendo, habla de todo, de cómo encontrar a tu pareja, cómo mantenerla, cómo mejorarla, cómo incrementar la pasión, muchas otras cosas, pero algo que me llamó la atención, que muchas cosas, pero ahorita que les comparto decía que para seguir manteniendo tu relación apasionadamente, era muy importante trabajar en eliminar los celos de tu vida. Y él hablaba de celos de todo tipo, celos profesionales, celos de habilidades, celos de competitividad. Decía que los celos como que matan la pasión y al revés, si te alegras de las buenas cualidades de los demás, siembras semillas para que tus relaciones sean muy apasionadas. O sea, si ves a alguien y dices, qué chido juega tenis ese cuate, en vez de,
es más bueno que yo, entonces, no sé. Entonces les recomiendo mucho que también estén al pendiente, si pueden vean la clase, si no, cáiganle aquí la siguiente semana. Y pues gracias Vic, gracias Aldo por venir. Muchas gracias, Juan. Súper Muchas bueno. gracias, Vic. Un honor Gracias a los compartir. dos, al contrario. Chidísimo. Sí, Muchas espero que la gracias. audiencia también lo haya disfrutado y qué chido Ya. que estén participando en el chat. Ya no hubo preguntas finales, Pues ¿verdad? creo que no, por ahí Rosalía puso algo. Las religiones están llenas de interpretaciones literales a lo figurativo y es lo que ha causado grandes problemas en la humanidad. De acuerdo. Incluso la historia. Sí, Claro, sí. La historia también. claro. Entonces, pues ahí quedamos al pendiente. Sí. Ahí estamos en contacto y pues Muchas nos vemos gracias, pronto. Juan. De Gracias, hecho, Vic. Gracias tú- a todos. Aldo va a estar también de panelista este jueves, ¿verdad? En el programa de inglés. Sí. Órale, y ojalá que Órale. Vic también luego le caiga Sí. uno de Muy los bien. jueves en el programa en inglés. Venga, ya Muy estuve el bien. año pasado, creo. Ah, buenísimo. Este año no me acuerdo, pero Pronto se repetirá. seguro. Sale, Muy bien. gracias, que estén muy Súper. bien. Buenas Muchas noches. Muchas gracias. Bye. Gracias a Adiós. todos. Buenas noches, bye. Buenas noches.